Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Esta semana veremos los desatinos de la economista Marta Flick, una entrevista a Juan Manuel de Prada, el poder oculto del Club Bilderberg, todos contra el hombre blanco occidental, y por último un repaso a la historia del chavismo. Hoy vengo con el fusil cargado, el retorno de Marta Flick a este canal. Y es que, si creíais que esta mujer no se podía superar, creedme que se ha superado. Y con creces. Así que nada, señores, hoy os traigo una respuesta al último vídeo que ha subido, porque madre de Dios, yo creo que ha batido el récord del vídeo con más estupideces por minuto de YouTube. Pero bueno, señores, no me voy a extender demasiado porque con esta mujer siempre hay mucho que comentar. Así que sin más preámbulos, que empiece el show. Lo de disminuir el peso del Estado está guay porque bajamos los ingresos y los gastos a un 35% del PIB y es cojonudo, vamos, estamos ahí más austeros que en Bulgaria y en Rumanía, que son los países a los que queremos imitar. Marta Flick no te dirá que realmente el modelo que se quiere seguir con este tipo de medidas es el modelo irlandés, ese modelo que tan bien le ha funcionado a Irlanda y que ha hecho que salga de la crisis de semejante manera y que haya crecido como país de una manera espectacular. No te contará eso, no, claramente te contará que queremos imitar el modelo de Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, y el modelo de Rumanía, que claramente le queda mucho camino para alcanzar, digamos, que el desarrollo social de muchos de los grandes países de la Unión Europea. Pero aquí a Marta Flick se le ha escapado algún que otro detalle, y es que Rumanía es uno de los países que más ha crecido entre la Unión Europea en los últimos años. Ha llegado a tener tasas de crecimiento del 7%. Claramente le queda bastante camino por delante y es un poco una respuesta a la entrada a la Unión Europea, este gran crecimiento, y hablamos de uno de los países en los cuales más ha crecido el poder adquisitivo de la población. Y en el caso de Bulgaria, a pesar de ser el país más pobre, la Unión Europea, hablamos de un país que está creciendo a tasas del 3% más o menos, y hablamos de un mercado emergente. Pero para el público de Marta Flick, que es tan tolerante, tan cosmopolita, tan libre de prejuicios, le ponemos el ejemplo de Bulgaria y de Rumanía, y que luego ya los estereotipos y los clichés sobre estos países hagan su efecto. Pero esta gente, no, esta gente es tolerante, esta gente no tiene prejuicios, esta gente es muy cosmopolita. Pero no mencionamos el crecimiento económico que están teniendo estos países, eso no lo mencionamos. Dejamos que los prejuicios hagan su efecto para dejar un mensaje implícito de que se quiere llevar a España a situaciones como la de Bulgaria o como la de Rumanía, a pesar de que estén creciendo bastante. Pero de Irlanda no decimos nada, no, de Irlanda nos callamos, no vaya a ser que se nos caiga el discurso, ¿no? Que fijaos qué curioso, los conocidos PIGs durante la crisis, ¿no? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Es curioso que de esos 5, el que mejor haya salido de la crisis es Irlanda. Y con políticas de reducción de gasto público y de reducción de impuestos. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Mientras tanto, Grecia, Italia, España y Portugal, porque con el paso del tiempo le ha dado por tomar el ejemplo de Irlanda. Pero el resto, nada, el resto seguimos a lo nuestro, a lo nuestro. Lo que pasa es que esto habría que explicarlo bien, lo de disminuir el déficit y reducir la deuda, reducción de impuestos, es un poco de juego de guardia, pero no pasa nada. A ver, Marta, lo acabas de decir hace un momento. Se van a reducir impuestos y se van a reducir gastos. Además, el hecho de tener mayores impuestos no implica recaudar más. Es más, te voy a poner un gráfico que hace una relación entre el esfuerzo fiscal de muchos de los países europeos y la recaudación de estos países. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que más impuestos no tiene por qué implicar más recaudación, al igual que menos impuestos no tiene por qué implicar menos recaudación. Hay que tener en cuenta el efecto de estas medidas sobre la economía. Si tú reduces los impuestos, reduces la presión fiscal, reduces el esfuerzo fiscal del ciudadano, que es una medida, digamos, que más acorde a la realidad que vive el ciudadano, que realmente le toca a su bolsillo. Si tú reduces todo esto, lo que haces es estimular la economía. Y claramente este estímulo de la economía lo que permite es más margen de beneficio a las empresas, por lo tanto, permite mayor creación de empleo. Esta mayor creación de empleo permite un aumento del consumo, que además se retroalimenta todavía más con esta bajada de los impuestos a las familias, que pueden consumir más. Este aumento del consumo repercute en las empresas, que ganan más dinero. Si las empresas ganan más dinero y están vendiendo más, tienen capacidad de contratar a más gente, y esto es una rueda que se va retroalimentando, y al final, por el efecto de estas medidas, puedes acabar recaudando más. Y si además las combinas con recorte del gasto público, claramente esto tiene un efecto muy positivo. Pero tú a lo tuyo, tú con lo tuyo, tú sigue con lo tuyo, con el buen sensacionalismo, la buena demagogia,
Tú sigue, economista. Lo que tenemos que poner la letra pequeña, porque esto, ¿sabes? Es que realmente lo que vamos a hacer es liberalizar los mercados, pero vendiendo el patrimonio público, privatizando. Vender todo lo que la gente se ha gastado durante generaciones y generaciones. Os voy a poner un vídeo en el cual se explica perfectamente de dónde se quiere recortar el gasto. Ha dicho antes que que habían hecho un desglose de qué medidas de gasto recortarían. Yo creo que eso no lo hemos tratado y sí que no me gustaría levantarme la mesa sin saber, porque todas las rebajas de impuestos, los cambios en el modelo de pensiones implican ajustes de gasto. ¿Cuáles son las grandes partidas de gasto? Nosotros creemos que podemos reducir en torno de 3.000 millones de euros en el capítulo 1, el de personal, ¿de acuerdo? Simplemente porque tenemos muchas duplicidades con administraciones locales y autonómicas, porque además, cada uno dirá, los funcionarios no se pueden echar. Pues claro, no me lo recuerde. Tendremos que ver qué serie de organismos autónomos, me explico, de organismos autónomos, empresas públicas, agencias, que consolidan, todas las que consoliden dentro del sector público, porque hay algunas que son empresas públicas pero no consolidan, pero bueno, estamos hablando de lo que consolida como Administración Central del Estado, ¿no? ¿Qué gastos de personal podemos reducir? Y hemos llegado a la conclusión, podemos reducir 3.000 millones porque tenemos duplicidades, porque tenemos agencias que no son necesarias y porque ahí no tenemos colocados funcionarios. ¿Está? Creemos que se pueden reducir los gastos corrientes en 800 millones. Queremos reducir una serie de transferencias corrientes que creemos que no tienen ningún sentido, porque claro, nosotros no vamos a financiar campañas ideológicas ni tonterías. O sea, la ideología se la financia uno. Claro. En vos, los afiliados, pagamos la cuota. Eso pueden ser 8.000 millones. Queremos reducir inversiones reales en 2.000 y las transferencias de capital en 1.000. Es decir, nosotros queremos un Estado austero y sobre todo queremos un Estado, fíjense que 8.000 millones se nos van en transferencias corrientes, que no esté todo el día financiando ideología. O sea, se tiene que acabar. O sea, el Estado no está para dirigir a la sociedad. El Estado está para servir a la sociedad. Es que hay mucha gente que se debe creer que el único gasto público que existe es educación y sanidad. Y en el momento que hablas de bajar impuestos, ¡oh, nos van a quitar la sanidad pública y nos van a quitar la educación pública! Pero ¿de verdad sois conscientes de la cantidad de gastos que existen además de la educación y de la sanidad? Y lo que realmente representa a nivel práctico la educación y la sanidad, que realmente no representa tanto. O sea, no representa tanto. Hay muchos más gastos de los cuales se puede recortar, pero es mucho más fácil sacar la demagogia de es que nos van a quitar la sanidad de todos, vamos a acabar como Estados Unidos, que no, ¡ay, qué vergüenza! Es que sois unos demagogos, Es que fijaos lo que representa en porcentaje del PIB el gasto en educación y en sanidad. Y el resto de gasto que hay. Hablamos de que entre los dos no representan ni el 10%. Y tenemos otro 90% que eso no debe existir. Ese gasto son los padres. Para el progre medio, el único gasto público que existe es educación y sanidad. Y claramente, cuando tú vives del chiringuito, pues te molesta mucho y tienes que utilizar la demagogia. Decir, es que van a quitarnos la sanidad pública de todos para tú seguir chupando con tu chiringuito. ¡Claro! Que en el chiringuito se vive muy bien. Las televisiones públicas, si no dicen lo que queremos, hay que eliminarlas. Esto me parece sensacional. Que se cierre, que se privatice, pero que la que no quiera decir lo que nosotros queremos, pues que se vaya a la mierda. Fantástico. Pero qué nivel de sensacionalismo. ¡Qué nivel de sensacionalismo, de verdad! Es que no dicen lo que queremos, pues la cerramos. Pero por favor, ¿tú estás viendo cómo está el panorama actualmente de los medios? ¿Que están politizados hasta arriba? El ciudadano medio está harto de financiar con sus impuestos herramientas comunicativas políticas. Es así, porque es para lo que se utilizan las televisiones autonómicas. Si se quieren gestionar de forma privada, que se gestionen. Y el ciudadano medio está muy harto de que se saque su bolsillo para mantener todos estos chiringuitos ideológicos y politizados. Así que, si quieren sobrevivir, que sobrevivan con dinero privado. Lo de las pensiones que están ahí haciendo mucho ruido con eso, es que ¿para qué? Vamos a ver, las pensiones públicas, vale, está feo decirlo, pero es que no son viables bajo nuestro punto de vista. No es que no sean sostenibles bajo nuestro criterio, es que no lo son bajo un criterio objetivo, no lo son. De ti dicen que si pues
tienes amistad con Pablo Iglesias, que si podemita, que ahora que has dicho que Cataluña es una nación, que si nacionalista. Independentista, nada de nacionalista, hombre, eso de nacionalista está muy desfasado. ¿Qué eres? Bueno, pues no, a mí me gusta que me pongan todo tipo de etiquetas porque eso aumenta tu leyenda, ¿no? Aunque sea leyenda negra. Pero yo siempre lo digo, siempre se lo digo a todo el mundo que lo quiere escuchar, pero a la gente le cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Le digo que soy tradicional, que mi pensamiento es el pensamiento tradicional español de toda la vida. Pero claro, se han roto tanto los lazos con la tradición que ciertamente pues a los liberales les puedo parecer en un determinado momento comunista o independentista, ya en el colmo del surrealismo, y a los comunistas les puedo parecer conservador, que también es un remoquete que aumenta también mi leyenda, ¿no? Yo, como dice el personaje del romancero, el romance del conde Arnaldos, el marinero, que llega la mañana de San Juan a la playa, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Yo creo que en este mundo tan confuso y tan confusionario es un poco absurdo guiarte por los respetos humanos y tratar de contentar a quienes nunca van a ser contentados. Yo creo que uno tiene que seguir su línea. Es verdad que en momentos tan difíciles como este, en donde los mensajes esquemáticos, los mensajes burdos se imponen, es muy difícil que te comprendan, ¿no? Y entonces, claro, corres el riesgo de renunciar a parte de lo que eres, pero yo creo que no hay que hacerlo. Cada vez estoy más convencido de que no hay que hacerlo. Del mismo modo que cuando digo que Cataluña es una nación, en un titular, pues la gente más zopenca, más botarate, pues se queda con el titular y se deja intoxicar por el titular, pues también tienes que pensar que hay otra gente que se lee el contenido del artículo y dice, coño, pues está diciendo una cosa, está hablando de un concepto de nación que no es el concepto liberal y que es un concepto que nada tiene que ver con la nación asociada a la soberanía, asociada a la autodeterminación. ¿De qué está hablando? Bueno, pues a lo mejor esa gente luego ya, además de leer la entrevista que te hacen en La Vanguardia, lee los artículos que publicas en el ABC explicando más ese concepto y por qué lo defiendes, ¿no? Bueno, estoy hablando de lo que siempre se llamó en el pensamiento tradicional español una nación, que es un pueblo hispano. Los pueblos hispánicos que se distinguían por tener una lengua propia, una cultura propia, unas leyes propias, unas instituciones propias, que no es un concepto propiamente político, sino que es un concepto natural, cultural, histórico, pero que indudablemente sí tiene repercusiones políticas. Es decir, que es evidente que la nación catalana tenía una forma especial de relacionarse, pues primero con los reyes de Aragón, después con los reyes de España, ¿no? Con unos mecanismos, el célebre pactisma, ¿no? Con unos mecanismos especiales, que es lo que le dieron también su temperamento y su carácter a la nación catalana, integrada en las Españas, ¿no? ¿Por qué solté este concepto? Que dejé bien claro, además, desde la propia entrevista de La Vanguardia a luego los artículos que he escrito, porque creo que verdaderamente lo que nos ha metido el veneno y gran parte de los problemas que tenemos en España, y no solamente el problema específico de Cataluña, sino otros problemas, creo que son los conceptos liberales que creo que han destruido la forma de ser hispánica, ¿no? Y claro, muy concretamente el concepto de nación, que es un concepto liberal, y el nacionalismo es liberalismo, y todos los males que ha traído el concepto de nación liberal, pues yo creo que una manera de desenmascararlos, es explicar que precisamente se introducen ahí, en ese momento,
y que desgraciadamente el concepto de autodeterminación es un concepto que está absolutamente metido en nuestra forma de vida liberal, a nivel individual, en donde tú autodeterminándote pues mandas a tu mujer a la mierda, destruyes el matrimonio, dejas a los niños por ahí, porque, oye, pues porque necesitas porque necesitas construir tu biografía, necesitas responder a tus deseos, a tus anhelos, ¿no? Autodeterminándote también, pues abortas, pues también porque, oye, pues porque necesitas vivir la vida, porque no puedes atarte, porque ese niño en ese momento pues se convierte en un lastre vital muy, muy terrible, ¿no? Y vas a sufrir mucho, y oye, pues tienes derecho a construir tu biografía, ¿no? Y autodeterminándote también te puedes cambiar de sexo, por las mismas razones. Entonces, cuando el concepto de autodeterminación, que es un concepto hegeliano, según el cual la voluntad del querer construye la historia personal y la historia colectiva, si tú lo has aceptado plenamente en el plano personal, es muy difícil que en el plano colectivo eso no se vuelva en contra de, bueno, pues en este caso, de la unidad de los españoles, ¿no? Puedo imponer mi voluntad a la realidad, ¿sabes? O sea, yo, aunque estoy como una foca, yo quiero ser campeón de los 100 metros lisos, ¿no? Entonces yo a partir de mañana dejo de escribir, dejo de estar 8 horas en el escritorio criando próstata y decido que voy a batir el récord de los 100 metros lisos. Eso es muy propio del hombre contemporáneo. Y no es un ejercicio totalmente irracional. Si es irracional, es idealista, diría yo. Es un producto de la filosofía idealista frente al realismo, el realismo de Santo Tomás y de Aristóteles, ¿no? que considera que hay que observar la naturaleza y extraer consecuencias de esa naturaleza que está ahí y que no puedes negar y que no puedes transformar en otra cosa a través de tus ideas locas, ¿no? Es una imposición del idealismo que, no nos engañemos, pues es claro, es la filosofía que se inicia, bueno, pues ya con Descartes, y a partir de ahí Kant, Hegel, etcétera, y que al final, pues claro, se encarna fundamentalmente en las ideologías. Y claro, a medida que las ideologías dejan de ser ya sistemas de pensamiento y se convierten en mecanismos para apacentar a la gente, para fanatizarla, etcétera, etcétera, pues sí, ese voluntarismo, pues efectivamente se va haciendo cada vez más sentimental, más emotivista, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí hay mucha tela detrás, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que en vez de alimentarnos de paridas y de conceptos liberales absolutamente trasnochados y absolutamente fracasados, como es eso de libres e iguales, que en el fondo es una apelación a la autodeterminación, porque el sentirte libre, la libertad liberal, que es la libertad desligada de responsabilidad, al final en lo que degenera es en autodeterminación, es en el puro voluntarismo. Pues yo creo que hay que empezar a cambiar los conceptos, ¿no? Y por eso por eso de forma intencionada solté esta bomba, acompañada, repito, de una explicación perfectamente comprensible, ¿no? Pues creo que hay que empezar a introducir conceptos que rompan discursos fracasados, ¿eh? Y para mí O sea, recuperar conceptos. Sí, rescatarlos, claro, rescatarlos. Limpiarles el polvo y presentarlos a los hombres de nuestra generación con una nueva vida. Porque yo creo que tarde o temprano, y seguramente más temprano que tarde, mucha gente se va a ir sintiendo defraudada de las ideologías en boga, que para mí son ideologías trasnochadas y fracasadas. Y toda esa gente necesitará ser alimentada con algo que les nutra y les limpie de toda la basura de enconamiento con el que ha triunfado con el que han triunfado todas las ideologías todavía en boga, aunque ya declinantes, ¿no? Es decir, somos víctimas de este esquematismo y de estas consignas un poco burdas. ¿Cómo podemos combatir contra este esquematismo? Pues hay que salirse del redil del hombre masa, hay que salirse. No podemos aceptar
no podemos aceptar estas versiones esquemáticas. Estas consignas burdas. Y no podemos tener reacciones pavlovianas. Repito, el tema de Cataluña me parece un tema claro y evidente. El tema de Venezuela es otro tema en donde también se percibe muy claramente esto, ¿no? Es evidente que a ninguna persona sensata le puede agradar un dictador como Maduro, con esa crueldad para castigar a su pueblo, para engañarlo, para enardecerlo demagógicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, hombre, tampoco nos podemos tragar que todo lo que está ocurriendo en Venezuela es el producto del ansia de libertad del pueblo venezolano. No podemos abstraernos de una cosa muy evidente, y es que los Estados Unidos siempre se han guiado por una política que es América para los americanos, donde América significa todo el continente americano y americanos significa estadounidenses. Esa es la política internacional americana de siempre. Y, hombre, no podemos abstraernos al hecho de que Venezuela es el país con las mayores reservas del mundo de petróleo, con las mayores reservas del mundo de oro, con las mayores reservas del mundo de diamantes y con las mayores reservas del mundo de coltán. Es decir, los 4 productos más valiosos en el comercio internacional en estos momentos. Y viene la miseria. Pero no podemos ser tan tontos de pensar que lo que está pasando no hay intereses muy sórdidos detrás, ¿no? Mira, cuando Donald Trump nombró a Elliot Abrams comisionado delegado para Venezuela, los cristianos de Irak sacaron un comunicado en donde decían que consideraban que Elliot Abrams, que previamente había estado en Irak, era el principal responsable del genocidio cristiano en Irak, porque había sido un señor que había armado a los yihadistas en Irak. Eso no lo sacó ningún medio de comunicación importante en España. Entonces no podemos conformarnos con las versiones oficiales, no podemos conformarnos con las versiones esquemáticas. El hecho de que nos desagrade Maduro y nos parezca un dictador miserable no puede convertirnos en perros de Pavlov que reaccionan, sí, hay que llevar la democracia a Venezuela. No, queridos, que se están urdiendo otras cosas. Entonces sí, yo entiendo que vivimos una época en la que precisamente el aturdimiento que nos produce esta hiperconectividad pues nos lleva a buscar soluciones fáciles a problemas complejos, que son peligrosas, porque nos fanatizan, pero además, ¿sabes luego lo que pasa? Que después de fanatizarnos nos conducen a la melancolía, porque las soluciones fáciles nunca son soluciones. Me ha gustado una cosa que has dicho, y es que antes de... O sea, tú cuando escribes un artículo, como sabes que hay temas que son sensibles, que son delicados, que te paras, lo piensas muy bien, lo meditas. Bueno, sobre todo a mí me interesa que la gente entienda las razones últimas de las cosas, o sea, que la gente no se quede en el ruido de los fenómenos, ¿no? Que no se quede en el plano de los fenómenos, porque muchas veces quedarnos en el plano de los fenómenos nos lleva pues, a lo que denunciaba Vázquez de Mella, ¿no? A poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Pues te enervan ciertas cosas que ves, que percibes, ¿no? Pero hay que analizar por qué esas cosas están ocurriendo, ¿sabes? Es decir, naturalmente a mí me enerva que cada vez más pues los jóvenes borrachos pues se dediquen a violar a chicas o a querer violarlas en grupo, ¿no? Esto me parece algo aberrante. Pero sin embargo no nos detenemos a pensar que en una sexualidad sana, un hombre sexualmente sano no tiene esa fantasía de practicar el sexo con otros hombres. Eso te produce repugnancia. Entonces, ¿qué veneno se ha metido en la mente de esos chavales para que les guste hacer una cosa que a un hombre sexualmente sano le produce repugnancia? Porque claro, la fantasía masculina sería más bien al revés.
Es decir, la fantasía masculina sería, yo como soy tan vigoroso, pues yo puedo hacerlo con 50 mujeres. La fantasía masculina sería el harén, digámoslo así, ¿no? Pero ¿cómo se produce esta fantasía que es como el harén inverso, que es contrariamente a la imaginación masculina? Pues naturalmente esto se produce por la invasión pornográfica que padecemos. Escribiste un artículo sobre eso hace un tiempo. Sí, claro. Yo he escrito bastantes artículos diciendo cosas que son de sentido común. Y es que la pornografía, como todo el mundo sabe, crea adicción. Pero además, como todo el mundo sabe, las adicciones se caracterizan porque vas criando callo. Entonces, cuando la dosis de cocaína ya no te funciona, necesitas duplicarla. Y en pornografía pasa exactamente lo mismo. Cuando tú has visto 200.000 veces un coito normal, pues necesitas coitos estrafalarios. Y cuando has visto coitos estrafalarios, pues necesitas violaciones múltiples. Y cuando has visto violaciones múltiples, necesitas que la violada sea una niña. Y que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, vivimos en una sociedad donde la pornografía es intocable. Por ejemplo, ¿no? Te empiezo a comentar si quieres. Voy a empezar la charla leyendo una serie de titulares de periódicos más comunes de lo que a mí me gustaría, pero bueno, pues esto está sucediendo y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, El Mundo. Berlín crea una zona segura para mujeres en Nochevieja para evitar agresiones sexuales como las de Colonia. Playground. Glastonbury tendrá un escenario solo para mujeres. Playground también. Suecia acogerá un festival solo para mujeres hasta que los hombres aprendan a comportarse. France Info. Nantes, un cartel que divide una calle en dos con hombres en un lado y mujeres en el otro, sorprende a los usuarios de Internet. O, por ejemplo, el último ya, La Nación, vagones de metro exclusivos para mujeres en Río de Janeiro, Ciudad de México o Tokio. Digamos que la idea que subyace a todos estos titulares, que no hacen más que reflejar algo que está sucediendo hoy en día, es que el hombre, a priori, es malo, muy malo, malísimo del todo, y por lo tanto, con carácter preventivo, se le tiene que apartar. Pero, y también si quieres podemos hablar sobre esto, tiene un cierto sesgo esta afirmación porque no todos los hombres son malos, muy malos, malísimos, solamente malo, muy malo, malísimo el hombre blanco. Porque suceden cosas parecidas con hombres no blancos y la respuesta mediática y social es totalmente opuesta, está en las antípodas. Bien, yo estudio Derecho, entonces a mí el plano legal es algo que me interesa bastante. Yo el problema principal que veo no son estos ejemplos sueltos, porque a fin de cuentas pues tenemos un titular de La Nación, que es un diario argentino, El Mundo, que es un diario español, Playground, que es así más internacional, son ejemplos globales sueltos. A mí esto no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es que esto ahora, hoy, en España se esté convirtiendo en ley. Porque una de las notas que caracteriza a la ley es, digamos, su vocación de aplicación general y universal. La ley no se aplica a una persona sí y a otra persona no. Y en algunos casos sí y en otros casos no. La ley se aplica a todos y siempre. Entonces, si la criminalización del hombre se convierte en ley, el hombre no va a ser criminalizado solamente cuando el promotor de un concierto quiera salir en las portadas, sino siempre. Y para que veas que no tiro la piedra y escondo la mano, si quieres podemos comentar algunas leyes que para mí actualmente ya tenemos que son infames y otras leyes que están por venir respecto a las cuales se puede predicar el mismo adjetivo, infame también. Bueno, las que ya tenemos, la primera más que de sobra conocida es la Ley de Violencia de Género. Y el problema de la Ley de Violencia de Género, en mi opinión, está más en los principios de los que parte que en otra cosa. Digamos que el punto de partida de la Ley de Violencia de Género, además corroborado por la última interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo, es que toda agresión de un hombre a una mujer, toda, si son pareja o expareja, constituye violencia de género, con independencia de la motivación o con independencia de la intencionalidad. Y el error, para mí, es que esto no es cierto. Toda agresión de un hombre a una mujer en cualquier circunstancia es una agresión que tiene que ser, por supuesto, castigada a través del tipo ordinario de lesiones. Pero no toda agresión tiene esa connotación de violencia de género. Y esto, si lo extrapolamos a otro caso, se ve claro. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero atracar un banco y voy con la idea preconcebida de atracar un banco y sé que al cajero, conforme entre por la puerta, le meten un tiro en la cabeza porque lo necesito para atracar el banco. Y espero que esto no me cause ningún tipo de perjuicio, es un ejemplo. Y resulta que el cajero del banco es una persona negra y yo le meto un tiro. Yo he matado a una persona negra, pero digamos que no había una actitud racista detrás de ese tiro.
porque la hubiese matado de la misma forma si hubiese sido chino o si hubiese sido de Pamplona o si hubiese sido de al lado de mi casa. Y esto es un poco lo que yo creo que se está dando en este caso. Se parte de, esto en derecho se llama presunción juris et de jure, una presunción que no puede ser desvirtuada. Siempre es esto así y no cabe otra opción. Y ese es el error. Y para mí, de premisas falsas no se pueden derivar consecuencias verdaderas. Esto pongo varios ejemplos en la charla. Descartes, por ejemplo, se dejó el coco toda su vida buscando una verdad incuestionable a partir de la cual pues, sustentar todo su sistema filosófico con la duda metódica. O cuando hacemos un castillo de naipes, lo que más fortificamos es la base, porque si se te caen los cimientos, se te cae todo lo demás. Luego, si partes de un principio erróneo, la ley es papel mojado por completo. Y esto es lo que pasa actualmente con la ley de violencia de género. Son dos, por no repetirme en la charla, si quieres comentamos una solamente, es la reforma del a las mujeres hay que creerlas sí o sí y siempre, que Carmen Calvo aparte creo que dijo estas palabras textualmente. Y a mí me interesa subrayar los errores, que para mí son fundamentalmente dos. En primer lugar, despoja de derechos a los hombres, porque si la mujer tiene que ser creída sí o sí y siempre, el corolario lógico es que el hombre no puede ser creído nunca. Y esto pasaba, que me hace muchísima gracia, hace 500 años, en el proceso penal inquisitivo, en el que el testimonio de la mujer no tenía valor probatorio, era nulo, no se tenía en cuenta, daba igual. Entonces me parece gracioso porque todo el mundo tiene claro que cuando esto ha sucedido en un sentido es horrendo y está mal con las mujeres, pero cuando sucede en el otro, cuando se plantea respecto de los hombres, está fantástico. Luego es bastante incongruente. Ese es el primer error. Y el segundo error es que es peligroso, porque no todas las mujeres dicen la verdad. De la misma forma que no todos los hombres dicen la verdad. Hay embusteros de un sexo y embusteros de otro sexo. Entonces dejar en las manos de una mujer mentirosa, porque las hay, el que un hombre vaya o no vaya a la cárcel unos 10 años, porque son las penas que se están manejando en estos delitos, pues es una burrada. Y tengo aquí un caso, que lo podéis buscar en Twitter, que me pareció buenísimo, que lo leo textualmente, para que veamos cómo esto, bueno, pues sobre el papel es una estrategia cojonuda y que no tiene lagunas hasta que te señalan a ti, que es un poco lo que pasa en Minority Report. Decía un hombre, Dan Arel, en Twitter, creo a las víctimas de violación. Y le contestó una mujer y dijo, Dan Arel me ha violado. Claro, ¿qué hago? Entonces replicó Dan Arel diciendo, por favor, que todo el mundo bloquee y reporte a esta mujer, porque he dicho que creo a las víctimas de violación, está diciendo que la he violado. Entonces ahí él solo empezó a darse cuenta de las lagunas de las que adolecía su propia... Que igual me nace decir es que lo mandaba a la cárcel 10 años para que vean que fallaba su teoría, pero no, evidentemente, como no lo quiero para mí, tampoco lo quiero para él. Pero digamos que hombre precavido vale por dos, que no nos tenemos... Vamos a ver, no hace falta que alguien vaya a la cárcel durante 10 años para que nos demos cuenta de lo mal que está esto. Con carácter previo, joder, si lo señalamos, vamos a evitarlo. Estamos esperando a las consecuencias nocivas, a que lleguen para rectificar. Hagámoslo antes. Eso me lo preguntó Ignasi, el que lleva el canal de Spanish Libertarian, hace cosa de 6 meses, y me dijo que quién estaba detrás del canal que yo me había creado. Y le dije que la misma persona que existía antes del canal de YouTube. Lo que pasa es que, digamos, decidí dar un paso adelante para externalizar unas ideas que ya tenía. Y creo que como a mí le pasa a muchísima gente. O sea, no es casual que yo decida, o muchos otros youtubers, hacer vídeos sobre esta temática y de repente reciban cientos de miles de visualizaciones. Solo somos liberales y somos capitalistas. Para que haya, digamos, un número de visualizaciones ingente, quiere decir que hay una demanda. O sea, si tú ofreces algo que no tiene demanda, vamos, es que le tienes que quitar el polvo porque se te pudre. Sin embargo, si tú ofreces algo y la gente se lanza hacia ello, es que hay mucha gente que está pensando eso. Lo que pasa es que no tiene el valor o no tiene las ganas necesarias para dar ese empujón más. Y aquí voy a citar, si me lo permite, si da el tiempo, a la persona que yo creo que más me ha influido para hacer esto, que es Jordan Peterson. Y Jordan Peterson, bueno, una persona que ha sufrido muchísimo, que incluso estuvo a punto de quedarse sin trabajo, también su familia sufrió, porque esta gente no se anda con chiquitas y no solamente te ataca a ti, sino que ataca también a la gente cercana, dijo lo siguiente. Dijo que mucha gente no habla
porque tiene miedo a pagar el precio que implica hablar. Pero Jordan Peterson, digamos que avisó a todo el mundo, está dando una charla, de que no solamente hablar tenía un precio, no hablar también tenía un precio. El precio que pagas por hablar es sí, ser linchado y ser señalado y ser criticado, pero por no hablar tú estás pagando un precio, que es el precio de aceptar pues acríticamente tesis con las que tú no estás de acuerdo. Y si al cabo de los años tragas y tragas y tragas, al final acabas siendo un resentido de 3 pares de cojones y no creo que eso sea demasiado apetecible. Entonces venía a decir Jordan Peterson que lo único que podíamos elegir era qué veneno tomar. Y dejo eso en el aire, para que cada cual tome su decisión. Este control de los medios de comunicación contiene dentro la semilla del totalitarismo, porque todo poder quiere controlar la información. Y si en el pasado se ha intentado hacerlo, la capacidad de toma de decisiones y cómo se ha extendido el acaparamiento, la concentración de todos los medios de comunicación, los grandes medios globales en muy pocas manos, significa que esa posibilidad de tener todo el poder de la información se aumenta. Lo que estamos viendo es una concentración de todos los medios de comunicación en muy pocas manos, lo cual genera un mensaje único, un mensaje homogéneo y lo que es aún más peligroso, lo que yo llamo, como escribí en mi libro Perdidos, un sentimiento único. Nos están dictando a través de los grandes medios de difusión de masa a quién tienes que amar, a quién tienes que odiar, quién es el bueno y quién es el malo. Y si las personas no saben cómo funcionan los medios de comunicación, ya en la academia estamos estudiando la educomunicación, la educación en los medios, si desconocen los mecanismos, pues pueden ser muy fácilmente guiados, pueden ser muy fácilmente conducidos y de repente pues desarrollarse un estallido de violencia hacia determinada persona o hacia determinado líder y todo ello controlado por grandes medios de información que lanzan el mismo mensaje a millones de personas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque también controlan los tiempos. Cuándo decir qué, de qué manera, en qué momento. Y a veces determinados acontecimientos generan momentos de bloqueo, de miedo, de estrés, en los que las personas, eso está todo muy estudiado, pues la psique de las personas es incapaz de detenerse a pensar, sino que son conducidas. Y eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿no? y a quemar en la hoguera a personas inocentes. Y todo eso dirigido desde la concentración de los medios, desde un totalitarismo que solamente quiere más poder, tener todo el poder. Con lo cual tenemos que educarnos en cómo funcionan los mecanismos de los medios de comunicación para evitar este posible estallido de totalitarismo. En las redes sociales no somos libres, ni YouTube es libre, porque obviamente es propiedad de Google, y el señor Eric Schmidt pues, es miembro de Bilderberg, muy activo. Igualmente, ¿no? Apple, Android, pues todo realmente tiene un propietario. Pero sí que han puesto en las manos de los ciudadanos un instrumento del que antes carecían. Y obviamente es como una gota de agua muy pequeña frente al gran océano de los grandes medios de comunicación globales que se mueven con total libertad y que se convierten en los grandes portavoces. Pero hay algo que debemos tener siempre muy presente, y es que el poder, el arma, su arma principal, su estrategia principal es el miedo. Siempre es el miedo, y esto va a ocurrir, ha ocurrido desde siempre. El miedo te lo transmiten en los grandes medios y en los pequeños, porque obviamente en las redes también están ellos, ¿no? En las redes sociales. Cuando las personas sean capaces, y cada vez son más capaces, muchos, de darse cuenta que detrás del miedo, detrás de las imágenes de la caverna de Platón, realmente no hay ningún monstruo, simplemente hay unos titereteros moviendo los títeres del miedo, pues será un gran paso para las sociedades, será un gran paso para la libertad. Es cierto que no todo el mundo quiere ser libre. Es verdad que es muchísimo más cómodo
que venga un señor que te diga a quién tienes que votar y lo que tienes que hacer. Pero lo importante es el sustrato que está quedando. Lo importante es que cada vez son más los que se dan cuenta que el miedo va contra ellos mismos, que el miedo hace que vengan otros y te roben tu dinero, te roben tu casa, ocurran crisis en países, en tu país, te quedes sin nada. Con lo cual el miedo no sirve. El miedo es un fantasma que hay que destruir. Y los medios de comunicación globales, los grandes propietarios de Bilderberg, lo que utilizan es el miedo. Una vez que te das cuenta, es tan fácil como hacer así y que se fume. Mira, yo vengo de dar una conferencia, no voy a decir la ciudad, pero lo que ha pasado es que di mi conferencia, hablé sobre Bilderberg, quiénes son, cómo lo hacen, cómo nos manipulan, y el presidente, ¿no?, de la asociación que me había invitado me transmite al finalizar el encuentro: ha gustado mucho lo que has contado, ha impresionado, las personas que han venido a escucharte se han ido muy contentos, se llevaron los libros firmados. Solamente uno me dijo que no deberíamos de haberte invitado porque eres un peligro público y pones en peligro el orden público. Al poder le inquieta mucho que se ponga en peligro el orden público, pero si el orden público está basado en una mentira y en intentar esclavizarnos espiritualmente, mentalmente, lo que tenemos que hacer es poner en peligro el orden público, porque este orden público va encaminado a que beneficie cada vez más a estos grandes fondos, a estos grandes poderes que están alineados, que están imbricados, y que cada vez nos beneficie menos a nosotros. Hay miles de estudios en ese sentido. Las riquezas del mundo la controla solamente un 1% de la población. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos permitir eso y quedarnos tan tranquilos y cómodamente asentados en el orden público? Hay que poner en peligro el orden público, obviamente con sentido común, con responsabilidad y con cabeza, pero esa es la función del periodismo: denunciar las corrupciones del poder, contar la verdad. Lo demás es propaganda, lo demás son periodistas orgánicos, como los llama Matelar, son sociólogos al servicio de las fundaciones, de las corporaciones, de las campañas políticas, que no están haciendo, que no tienen un compromiso crítico, que no están haciendo nada por la sociedad. Con lo cual, si tú no ejerces de periodista, me da igual en qué cadena salgas, no eres periodista. El periodista tiene que contar la verdad. No se puede crear el nuevo orden mundial sin una nueva ética global, y esta ética global, que hará las veces de religión, está contenida en la Carta de la Tierra. Esta Carta de la Tierra, que es un documento imprescindible para todo el movimiento del cambio climático, del supuesto cambio climático provocado por el hombre, que obviamente que hay cambio climático, porque es que nunca ha dejado de haberlo. El tema está en la instrumentalización, en el uso que hacen de ese cambio climático para imponerte una religión única, para venderte sus productos, sus nuevas tecnologías, sus productos verdes, que me parece estupendo. Si los otros contaminan, cambiémoslo, pero cuéntenme la verdad. No intenten meterme un coche verde y al mismo tiempo religión, ¿no? O esa supuesta religión de esa ética global de la que me estáis hablando. Hay un fragmento en las actas de la primera reunión en la que dicen: tenemos que tener más en cuenta la religión, porque no nos hemos dado cuenta de que la religión es un bastión muy importante para manejar las sociedades. 60 años después, 50 años después, tenemos la Carta de la Tierra, ¿no? Una religión que mezcla New Age, buenos deseos, aparece ahora el árbol de la vida, la madre tierra, con una importancia sobredimensionada para atacar ese origen cristiano que tenía Europa antes de que existiese la Unión Europea, porque también Rusia era Europa, con su cristianismo ortodoxo. Es que Rusia era Europa. Es que el zar Nicolás era primo hermano del rey Jorge, al que le pidió ayuda cuando estalló la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917, y como el rey de Inglaterra estaba muerto de miedo, pues dejó que su primo muriese.
Pero es que Rusia era Europa. ¿Qué hacen los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, los creadores de Bilderberg? Poner un muro, hacerse con el mercado. Se repartió, obviamente, se establece, después de una guerra siempre aparecen nuevas fronteras, se reparte Europa del Este para el bastión comunista y Europa del Oeste para Estados Unidos. Los blindan y se hacen con todo el mercado europeo y monopolizan el mercado. Ese es el origen de la Unión Europea, el mercado del carbón y del acero. Monopolios del carbón y del acero controlados por Francia, por Alemania y por Estados Unidos. Esa es la Unión Europea, el gran mercado. Y al mismo tiempo, otro de los motivos que llevan a la Unión Europea, aparte de controlar el mercado, es controlar el expansionismo soviético y controlar a la población, que esa es una de las partes más interesantes. Todo esto de Bilderberg y del control de los medios surge para controlar a la población. El control de la población es una de las bases del poder. Si tú no controlas a la población, no puedes seguir siendo poder. Y el control vale en todos los aspectos. Control poblacional. Tenemos un documento del señor Rockefeller, que fue el alma del Club Bilderberg hasta su muerte, en la ONU, proclamando la necesidad de políticas eugenésicas y de políticas de esterilización, porque que aumente la demografía es un peligro para todo el planeta. Tenemos el documento 200 de Henry Kissinger, siendo secretario de Estado, donde cuenta que qué peligroso es que en el tercer mundo aumente la demografía porque pone en peligro el orden público, pone en peligro las estructuras de poder, porque controlar a un número más reducido de personas siempre es más fácil que un número grande, desordenado, se pueda organizar caóticamente y les quite el poder. El control siempre está, es la paranoia del poder. El control es la causa de la paranoia del poder. Realmente ellos son los verdaderos conspiranoicos. Conspiran, se reúnen, respiran juntos en la misma dirección para controlar a la población, porque nos tienen miedo. Porque la escuela de Chicago, después de la Segunda Guerra Mundial, se concluyó, Laswell, Lasserfield concluyeron que la masa, que cuando nace las masas, ¿no? La sociedad de masa, las masas eran un cuerpo, una entidad amorfa, caótica, que había que controlar. El poder tiene miedo de las personas y por eso desarrolla una estructura de comunicación. Toda estructura de poder, todo grupo de poder desarrolla una estructura de comunicación que apoye su poder, que nos convenza de que ellos son los buenos, de que tenemos que votarlos a ellos, de que qué maravilloso el orden público que me estás proponiendo. Por eso cuando, por ejemplo, aparece Bill Gates, miembro de Bilderberg, diciendo es necesario que adoptemos un gobierno mundial porque estamos preparados para muchas cosas, pero no para afrontar pandemias, no para afrontar el cambio climático, y por eso es muy necesario un gobierno mundial. El control de la información se hace esencial hasta convertirlo en propaganda. Ya en los grandes medios de comunicación lo que encontramos es la propaganda del poder, la ideología del poder. Y por eso ponen el foco en determinadas noticias y en otras no, por eso cuentan algunas noticias de una manera obviando, segmentándola de forma fragmentaria. Lo principal es neutralizar el acceso a la información de las personas, porque la información es poder. Y como el poder quiere seguir siendo poder, se guarda la información para sí mismo y no la comparte. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué hay una crisis? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay dos presidentes? Uno legitimado por unos países y otro legitimado por otros. ¿Cuál realmente es el presidente legítimo o más legítimo? ¿Es Estados Unidos el causante de toda esta crisis en Venezuela o es el propio gobierno venezolano? Vamos a analizar la historia de Venezuela. Vamos a ver primero los indicadores. Chávez llega al gobierno en el año 1999 y aquí vemos la devaluación del bolívar. El bolívar desde 1998 a 2018 ha perdido el 99,999% de su valor. Vamos, una devaluación impresionante. Por otra parte, esta devaluación crea una burbuja de gasto y demás que al final acaba petando como todas las burbujas, que ya he explicado muchísimas veces. Y de 2013 a 2018 cae la renta per cápita real un 46%. Un hundimiento de renta más grande que el que hubo en la Guerra Civil Española y el que hubo en el crack del 29 en Estados Unidos. Mucha gente dirá que lo importante pues no es la riqueza, no es el PIB per cápita, sino cómo está repartida la riqueza, en qué manos está. Si tenemos una sociedad de pocos ricos, muy ricos y muchos pobres,
El promedio, pues sí que dará una renta per cápita normal, pero habrá mucha pobreza. Vamos a ver la desigualdad de renta en Venezuela. Esto es el índice Gini en Venezuela, el que mide la igualdad de la renta. Y vemos que en 2015 se dispara y llega en 2017 a 0,68. Cuanto más índice de Gini, significa que más desigualdad hay. Chile, que es uno de los países más ricos de Hispanoamérica y se considera que, bueno, que es muy desigual, pues tiene un índice Gini de 0,477, o sea, bastante inferior a la desigualdad de Venezuela. España, por otra parte, tendría un Gini de 0,345, o sea, para poner un poco en contexto. Así que vemos que la desigualdad en Venezuela es bestial. En capacidad adquisitiva absoluta vemos el índice de pobreza. La pobreza no extrema va aumentando poquito a poquito desde 2012, pero la pobreza extrema se dispara. Se dispara a más del 60% de la población. Y luego podemos ver la gente que se va del país, que vemos que desde 2015 la gente huye despavorida del país, habiéndose ido ya casi 3,5 millones de personas, con una población inicial de 32 millones de habitantes. Las fuentes las dejo en la descripción para que veáis de dónde saco todos estos datos. Mucha gente dice que esto es por culpa del bloqueo de Estados Unidos, por el embargo que pueda haber en Venezuela. Vamos a ver en qué consiste realmente este bloqueo, este embargo o lo que haya. Vamos a analizar las restricciones al comercio que hay en Venezuela por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea. En 2015 empieza la primera restricción, 2015. Y consiste en restricciones del visado de ciertos funcionarios vinculados a violaciones de los derechos humanos y congelar sus bienes en el extranjero. Es decir, unos cuantos altos funcionarios del régimen bolivariano tienen ciertas restricciones a la hora de actuar internacionalmente como criminales. De momento a la población no hay nada que le afecte. Vamos a 2017. En 2017 se sanciona a Michael Moreno y a 7 miembros más de la Sala Constitucional por usurpar funciones de la Asamblea Nacional. También se le han congelado los activos, prohibido transacciones con ellos y prohibido la entrada a Estados Unidos. De momento solamente a la cúpula bolivariana. En 2018 se prohíbe comerciar con Petro dentro de Estados Unidos. Petro es la moneda digital que hace el régimen, que al final no usa ni tiene nadie y no se está usando para absolutamente nada, así que no afecta en lo más mínimo. Y extendió las sanciones a más dirigentes, solamente dirigentes. Y ya en 2019 extendió las sanciones a 7 funcionarios más y sancionó las empresas solamente estatales del propio gobierno de Venezuela y no se deja a los ciudadanos estadounidenses participar en ellas. Es decir, para los que quieran soberanía nacional de las empresas venezolanas, esto le viene perfecto. Y luego Estados Unidos dio el control de las filiales de PDVSA en Estados Unidos a Guaidó, por considerarlo como el presidente legítimo, que eso ya explicaremos más adelante. Esto por parte de Estados Unidos. Ahora vamos a la Unión Europea. En 2017 la Unión Europea embargó la venta de armas desde la propia Unión Europea, y en 2018 sancionó a 7 funcionarios del régimen. Ya está. Estos son todos los embargos de la Unión Europea. Vistos en contexto de la caída del PIB, vemos que no tiene absolutamente nada que ver estos embargos con la pobreza de Venezuela. Vemos que los embargos de Estados Unidos empiezan en 2015 y están en medio de la caída ya del PIB, así que no afectan en lo más mínimo. Ya estaba Venezuela en el desastre cuando empiezan todas estas restricciones que solamente van dirigidas a la élite. Entonces, ¿cuál es el problema de la pobreza en Venezuela? Chávez mete a gente de su partido en PDVSA y se dedica a regar de dólares a todo un entramado de corruptelas y de redes clientelares para poder comprar alianzas y a gente que le mantuviese en el poder. Y se centra en lo que puede extraer por él mismo, lo que puede llegar a controlar, que es el petróleo, dado que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta. Y se pone a hacer un gasto público que triplica el anterior. Lo triplica en PIB real, no nominal contando la devaluación, sino en real, descontando toda devaluación posible. Y convierte las exportaciones de Venezuela en algo plenamente dependientes del petróleo. Llegan a ser el 90% de las exportaciones, cuando antes solamente eran el 56%. Elevado también, pero había muchas más exportaciones que el petróleo, teniendo en cuenta que ahora se produce la tercera parte de petróleo, es decir, imaginaos el porcentaje que se produce de lo demás, porque claro, cuando es el Estado quien se encarga de producir un bien, ese bien suele escasear. Y no solo eso, sino que el barril de petróleo se llegaba a vender por $150, ahora está en 60, y fue bajando hasta llegar a 60, incluso ha llegado a 50. Así que era imposible mantener el ritmo de gasto estatal que pretendía Chávez y Maduro, manteniendo la economía tal y como era.